Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Muchas bendiciones. Les saluda el pastor Tiago Nogueira desde acá de Pisco, Perú. Y estamos aquí una semana más comenzando, gracias a Dios, en la presencia de Dios, con su presencia ahí. Gracias por su tiempo, por ese momento separado para escuchar un poquito más de la palabra de Dios y de lo que Dios ha compartido con nosotros en esos tiempos, ¿no? Estamos estudiando el libro de 1 Corintios y que tiene mucho que ver con la iglesia en esos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos aprendiendo mucho. Espero que haya sido y que esté siendo bendición para ti, para su familia, meditar en ese libro de la Biblia, ¿no? Vamos a alabar a Dios de ese tiempo. Vamos a declarar que nuestro Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó. De eso vamos a tratar hoy en 1 Corintios 15. Y esa canción que vamos a alabar a Dios ahora tiene mucho que ver con eso, ¿no? Vamos a alabar a Dios. Ahorita regresamos para compartir la palabra. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Nuestro Jesús resucitó. Y esta es nuestra esperanza, ¿no? No se quedó muerto en aquel sepulcro. Dios lo resucitó. Aleluya. Es la madrugada del tercer día, un nuevo amanecer, al mundo comienza a nacer en el sepulcro donde Cristo yacía. No hay más cuerpo alguno, el viviente entre los muertos subió. Dos varones con ropas resplandecientes anuncian que el Maestro resucitó. Y María y las que allí estaban presentes corren proclamando lo que pasó, diciendo: Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, resucitó, Jesús vive, Jesús vive, vive, Jesús resucitó. Llegando la tarde de aquel día, sus discípulos se encuentran en el mismo lugar, todos muy tristes por lo sucedido, olvidando que Él había de resucitar. De repente el Maestro se hace presente. Mi paz esté con todos vosotros. Ve de mis manos y mis pies, que yo soy el mismo. Y proclamad entre las naciones que yo vivo. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, aleluya, resucitó, Jesús vive, Jesús vive, vive, Jesús vive, resucitó, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, resucitó, Jesús vive, vive, Jesús vive, Jesús vive, resucitó.
Amén, gloria a Dios. Nuestro Jesús resucitó y esta es nuestra esperanza, ¿no? Que Él va a regresar por nosotros, su iglesia. Y quiero justamente meditar hoy el capítulo 15 de 1 Corintios. Venimos estudiando desde el capítulo 1. Y Pablo contestando a una carta que le escribieron, hablando de los problemas que estaban pasando en la iglesia. Las últimas semanas vimos sobre el servicio en la iglesia, ¿no? Desde el capítulo 11, cómo servir en la iglesia con los dones, con las herramientas que Dios da a cada uno, la manera correcta que agrada a Dios de uno servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y Pablo ahora termina ese tema, ¿no? Del servicio en la iglesia y comienza, da un stop en ese tema, ¿no? Del servicio en la iglesia y comienza a hablar de un tema muy importante. Yo creo, entiendo, y muchos estudiosos de la Biblia entienden que el capítulo de la base, del cimiento del cristianismo. Pablo trata de dejar en claro a los corintios la base, lo que está firmado, todo el cristianismo, todo lo que envuelve la Biblia, la palabra de Dios, Cristo y los siervos de Cristo, los pastores, la iglesia cristiana está firmada o está construida, está edificada sobre una base, sobre un cimiento. Y Pablo trata de decir cuál es ese cimiento, cuál es la base, cuál es el centro, el principal del mensaje del Evangelio, al cual muchos misioneros van por todo lado, por todo el mundo, predicando sobre Jesucristo, basados o construidos, edificados sobre esa base. Y sin esa base no existe cristianismo. Sin esa base, todo que el cristiano dice, todo que la Biblia dice, se derrumba, se sale fuera de esa base que Pablo deja en claro acá en el capítulo 15. Si usted puede leer, ¿no?, en su casa todo el capítulo 15, yo no voy a leer todo para no alargar mucho el video, pero vamos tratando por las partes, ¿no? Yo por lo menos traté de dividir en 3 partes que Pablo deja en claro la base del cristianismo y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Lo que pasó en el pasado, lo que estamos viviendo en el presente como iglesia y lo que viene por venir. Es toda la base y la esperanza de un cristiano, del que se dice cristiano, que cree en Cristo, que cree en la palabra de Dios. Entonces debe estar basado, debe estar construido, edificado sobre ese cimiento, sobre esa base. Entonces Pablo comienza hablando en el capítulo 15, ¿no? Él deja un poquito interesante que según los estudiosos quizá ese capítulo 15 no es Pablo contestando a alguna pregunta que le hicieron, sino que él decide hablar sobre eso para dejar en claro. No es algo nuevo que le está diciendo, es algo que él ya les habló antes. Por eso él comienza, ¿no? El versículo 1 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles. O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo que va a decir. Es algo que él ya dijo antes y quiere recordarlos. Lo que es la base, lo que está firmado la iglesia, tanto la iglesia de Corintios como toda iglesia que fundó Pablo y como toda iglesia cristiana alrededor del mundo durante todos esos más de 2000 años de historia del cristianismo, está firmado o está construido y edificado sobre esa base. Y Pablo comienza diciendo: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantiene firmes. Entonces quiero recordarles el evangelio, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es la base? Entonces Pablo comienza hablando sobre eso. Yo puse acá por lo menos tres puntos para que podamos dividir el capítulo y también la manera de entender, que da más fácil. No voy a entrar en detalles porque aquí no tenemos tiempo para eso. Quiero nomás dejar la lección general que Pablo está tratando de decir a la iglesia de Corintios y a nosotros también sobre la base del cristianismo, sobre el conocido, ¿no? El capítulo 15 de 1 Corintios es conocido como el capítulo de la resurrección. Y desde ahí comenzamos. Entonces el primer punto que Pablo trata, la primera cosa, es sobre el cimiento del cristianismo propiamente dicho. ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la base? Entonces Pablo comienza a decir del versículo 1 hasta el 11. Versículo 2 dice así: mediante este evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrían creído en vano.
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo, mira el cimiento, aquí Pablo comienza a decir lo que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces ese es el cimiento. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. ¿Qué es Escritura? El Nuevo Antiguo Testamento, como predijeron los apóstoles. Toda la Escritura está basada en si cumplir o en que Cristo iba a morir, iba a nacer, morir, ser crucificado, ser sepultado y resucitar. Entonces, esta es la base, este es lo principal. Lo principal no es que Cristo sana, lo principal no es que Cristo puede mejorar su matrimonio, lo principal no es que Cristo puede mejorar sus finanzas, lo principal no es que Cristo puede cambiar su vida, no, lo principal es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos salvación. Entonces esa es la base. Jesús murió por nuestros pecados. Esa es la base de la fe cristiana. Fuera de eso todo es en vano. Pablo está diciendo ahí, si ustedes no creen esto, entonces su fe es en vano. Si esa no es la base de su creencia, entonces todo lo que crees es en vano, no vale, no sirve. Entonces el primer punto que Pablo está diciendo, Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces todo es en vano. Toda la historia del cristianismo, toda la historia de la iglesia cristiana fue en vano, no sirvió. Porque la resurrección, la muerte, el sepultamiento y la resurrección de Cristo es la base. Si usted va en todas las prédicas de Pedro, de los apóstoles, ¿qué era? Cristo murió, fue perseguido, Cristo nació, fue perseguido, torturado, le metieron a cruz, le mataron, le sepultaron y resucitó. ¡Bum! La gente creía en eso y eran salvados. No era una promesa de mejor vida, no era una promesa de ganar más, no era una promesa de tener un mejor auto, no es una promesa de tener un matrimonio mejor, no es una promesa de ser sanado, no es una promesa de cambiar de vida para mejor. No, era la base. Ellos creían que Cristo murió y resucitó. Eso era la base de salvación. Ellos creían en eso, se arrepentían de sus pecados, entendían que Cristo murió por la causa de sus pecados, entonces eran salvados. Hoy día la manera que predicamos el Evangelio hoy es muy diluida. Entonces Pablo trata de traer a los corintios y a nosotros la esencia, lo central, lo principal del cristianismo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces es el primer punto, lo que es la primera parte que Pablo divide el capítulo 15, tratando de explicarles, de recordarles lo que ya había dicho antes a los corintios. Y a nosotros también cada tiempo debemos recordar cuál es la base de nuestra creencia, cuál es el principal del mensaje del cristiano, cuál es el principal del mensaje de la palabra, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta es la base. Lo que cree en eso es salvado. Los demás es gracia, los demás es Cristo añadiendo, pero la base, lo principal es que Cristo murió por mi pecado, fue sepultado y resucitó. Y hay pruebas. Después comienza a decir, mucha gente lo vio, los discípulos lo vieron resucitado, María lo vio resucitado, las mujeres, como cantamos la canción, ¿no? Las mujeres corriendo, diciendo, Cristo resucitó, Cristo vive. Y dice que por más de 500 personas vieron. Entonces es un hecho que Cristo murió, fue sepultado, porque todos los que estaban ahí presentes lo vieron morir y lo vieron llevar al sepulcro. Y lo vieron resucitado. Entonces esa es la base, ese es lo principal. En la vida cristiana, en la palabra de Dios, si uno predica fuera de eso, está mal. Pablo está diciendo, versículo 2, mediante este evangelio, ustedes son salvos. Mediante ese mensaje, mediante esa buena nueva, el evangelio quiere decir buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó. Ese es el mensaje. Entonces Pablo dice, ustedes, mediante ese evangelio, son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué.
Si ustedes se aferran a esa palabra, no en otra, no otra cosa, se aferran a esta palabra, si no, de otro modo, habrían creído en vano. Entonces, el primer punto, la primera división que Pablo hace, el versículo 1 hasta el versículo 11, es eso. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es la base, es el centro, es el primero que uno debe predicar y debe creer. Nada fuera de eso. Ahí Pablo sigue. El segundo punto, del versículo 12 al 34, él le habla que nosotros vamos a morir todos, pero vamos a resucitar. Los muertos van a resucitar. Los que estudian un poquito, ¿no?, la Biblia y el contexto, entonces la cultura de ellos no creían en la resurrección. Para ellos era algo impensable. Los filósofos, ¿no?, la filosofía griega decía que el cuerpo es totalmente malo. Y creían en la eternidad del alma, pero el cuerpo es desechable. Entonces por eso ellos decían, hagan lo que quieran con su cuerpo, dase en las lujurias lo que quieran, porque el cuerpo no se aprovecha para nada. Entonces ellos no creían en una posible resurrección. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan o han leído, cuando Pablo está predicando en Atenas, él está predicando bonito, cuando él habla que Cristo resucitó, hasta la gente ya no le escucha más. Uno se fue para allá, uno empieza a burlarse, otro dice, quizá te escuchamos después, porque ellos no creían, la filosofía de ellos era no creer en la resurrección. Eso pasaba también entre los judíos. No sé si se acuerdan, cuando Pablo estaba preso, los llevaron a Sanedrín, habían los saduceos y habían los fariseos. Pablo era fariseo. Entonces los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y cuando estaban en una pelea, querían matar a Pablo, no querían. Pablo, como inteligente, ¿no?, habla de eso. Como nosotros, los fariseos, creemos en la resurrección, entonces pronto empieza una discusión entre los saduceos, los fariseos, que sí hay, que no hay resurrección, y Pablo se escapa con esta estrategia de levantar ese asunto. Entonces muchos de ellos, mucha de la cultura, no creían en la resurrección. Entonces Pablo trata de dejar claro a los corintios de la iglesia, porque muchos estaban escuchando a esos filósofos y creyendo que el cuerpo no resucita. Entonces Pablo comienza ahí, el versículo 12, él dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido resucitado, levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Entonces, ¿cómo ustedes dicen que no hay resurrección de muertos y dicen que Cristo resucitó? ¿Cómo pueden? No tiene que ver. ¿Cómo puede decir que Cristo resucitó? Porque Él murió, entonces resucitó, y dicen que no pueden resucitar los muertos. ¿Cómo es eso? O sí pueden o no. Si Cristo resucitó, versículo 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Entonces Pablo hace la gente razonar. Piensen. No es algo loco, no es algo místico, es algo de pensar. Si ustedes dicen que Cristo resucitó y Cristo murió, y ahora dice que no hay resurrección de los muertos, ¿cómo puede ser si Cristo resucitó? Entonces, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, lo que predicamos no sirve de nada, y la fe que ustedes tienen en Cristo tampoco sirve de nada. O sea, ustedes siguen en el pecado. Si usted sigue leyendo, va a decir, ustedes siguen en pecado, siguen perdidos. O sea, podemos hacer lo que sean, los que están viviendo como locos en el mundo, haciendo todo malo, y están en lo cierto, porque se va a morir y se termina todo. Si de verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo está diciendo, oye, piensen lo que están viendo ustedes, escuchen, acuerden lo que les prediqué, y no estén escuchando tonterías de otros, filosofías vanas. No estén escuchando herejías, cosas que no son, no den oídos a eso. Piensen, si Cristo resucitó, por eso ustedes están en la iglesia, porque ustedes creyeron que Cristo murió y resucitó. Ahora ustedes van a decir que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo es eso? No está bien lo que están diciendo. Están portándose como locos, como insensatos. Entonces hay que creer, vaya a ver, Cristo prometió que va a resucitar los muertos. Por eso Pablo siempre se dirige a los muertos. Él no dice a los muertos, él dice a los que duermen, porque él sabe que en un momento se van a despertar.
Más adelante le va a hablar sobre eso, el tercer punto. Pero en esa segunda división que Pablo hace en el capítulo 15, él le habla sobre esa resurrección de los muertos, dejando en claro para los corintios y para nosotros, va a haber una resurrección. Todos vamos a morir. Él dice aún, ni todos van a morir, ¿no? Porque cuando Cristo venga, va a haber gente viva, pero van a pasar por un cambio. Pero dice, van a resucitar los que ya murieron, los que duermen, van a resucitar. Van a resucitar. Entonces, lo que Cristo dijo es verdad y lo que predicamos es verdad. Y Pablo les va más allá aún. Si la resurrección de los muertos no existe, entonces, ¿por qué pasé por tantas probaciones? ¿Por qué paso por tantas luchas? Sufrí naufragio, la gente me apedreó, me intentó matar. Pensamos en los días de hoy, tantos misioneros que van a países que no se puede predicar el evangelio, son presos, son torturados, muchos son muertos. Y usted piensa, bueno, si no hay resurrección, entonces ellos sufrieron en vano. Yo soy pastor, soy misionero, vine a Perú para predicar ese evangelio. Y ahora, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, entonces todo lo que estoy haciendo acá es en vano. Lo que estamos acá tratando de predicar, yo estoy aquí grabando este video, entonces es en vano, porque Cristo no resucitó, no hay resurrección de los muertos, entonces no hay. El cristianismo se derrumba. Entonces es algo de pensarse. Todo eso pasa, Cristo resucitó, hay pruebas que murió, hay pruebas que fue sepultado, y muchos vieron que Él resucitó. Y Pablo dice, más de 500 hermanos lo vieron y muchos de esos hermanos todavía están vivos. Muchos duermen, muchos murieron, pero muchos seguían vivos cuando Pablo está hablando a los corintios. Cuando Pablo está escribiendo esa carta, ese capítulo 15, él dice, muchos de los que vieron a Jesús resucitado siguen vivos. O sea, Pablo no se iba a exponer a hablar una tontería de esa, sabiendo que uno podría ir a corroborar. Usted estaba vivo, ¿no? ¿Vio a Cristo? No, yo no vi nada. No, sí, yo vi Cristo resucitado. Yo lo vi muerto, lo vi en la cruz, después lo vi resucitado. Entonces había gente viva que lo vio resucitado. Entonces Pablo está diciendo, mira, las evidencias son claras que hubo la resurrección de Cristo y que hay la resurrección de los muertos. Y todos los muertos van a resucitar, no se engañen. Van a resucitar. Porque es promesa de Dios. Entonces Pablo dice, no se engañe. En el versículo 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, nuestro cuerpo carnal va a morir todos por causa de Adán y del pecado, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Mira, Pablo deja todo claro cómo va a suceder las cosas. Pero lo que está tratando de decir a los corintios y a nosotros es que sí, los muertos van a resucitar. Vamos a morir ese cuerpo perece, se enferma, está mal, entonces va a perecer, va a la tierra, del polvo venimos, a lo polvo volveremos, pero va a haber una resurrección. Y ahí es donde vamos al tercer punto que Pablo deja claro. Él comienza, ¿no?, del capítulo, versículo 35, él dice, tal vez alguien se pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y quizá mucha gente pregunte eso hoy. Quizá usted mismo se hace la pregunta. Bueno, si los muertos resucitan, ¿cómo van a resucitar? Porque los que murieron hace tiempo, ni los huesos hay más. Ya el cuerpo se fue, los gusanos comieron. ¿Cómo van a resucitar? ¿En qué cuerpo van a resucitar? Y Pablo trata de responder, y ese es el tercer punto. Dios nos dará un nuevo cuerpo. Un cuerpo transformado. Y Pablo comienza, el versículo 36, dice, ¿qué tontería? Una pregunta de esa es una tontería. ¿Por qué tontería? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo
que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también hay cuerpos de animales terrestres, de aves, de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el resplandor de los cuerpos celestes es uno, de los cuerpos terrestres otro. Uno es el resplandor del sol, otro de la luna, otro de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Y el que siembra un cuerpo natural, resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Y Pablo va explicando. No hay como pensar cómo vamos a resucitar. Generalmente los cristianos hacen bromas, ¿no? Ay, no, yo quiero un cuerpo así, no quiero celulitis, quiero un pelo distinto, quiero una nariz diferente, quiero una oreja. Son tonterías, Pablo dice. Primero hay que morir y Dios va a dar el cuerpo que le toca a cada uno. Y es interesante pensar, yo estaba escuchando un predicador hablando sobre ese capítulo y él hace un paréntesis interesante. Cuando Jesús dice que lo que hacemos en esa vida, acumulamos tesoros en el cielo, los galardones. Dice que Dios es galardonador, o sea, da presentes, da regalos a los que le buscan, a los que le temen, a los que tratan de vivir correctamente su palabra. Hay los que simplemente viven como quieran, quizás sean salvados, pero no va a haber regalos. Pero los que sí dan su vida por Cristo, son misioneros, la gente que trata de vivir el Evangelio de manera correcta, se esfuerzan, tratan de hacer lo que dice la palabra de Dios, dice que para ellos habrá galardón. Y ese pastor, hablando de eso, dice quizá ese galardón se refiera al cuerpo glorificado. Dice que el esplendor de un cuerpo no es igual que otro. Entonces quizá unos cuerpos, los que tengan más galardón, van a tener un cuerpo más esplendoroso. Quizá los que no tengan galardón vivieron como sea, como les dio la gana, haciendo lo que sea. Quizás lleguen a ser salvados porque creyeron en Jesús, pero hicieron lo que quieran. No escucharon la palabra, vivieron de manera equivocada en sus placeres. Llegarán a ser salvados. Pablo dice, no, en un momento va a ser probado por el fuego. Si hicieron algo sin honra, el fuego va a quemar. Y van a ser salvados como por el fuego. Pero quizá no van a tener brillo. Quizá no van a tener un esplendor. Entonces, hermano, es interesante pensar en eso. Cuando Pablo habla de esa diferencia de cuerpo, no está diciendo un cuerpo más bonito, un cuerpo más feo. No está diciendo ese tipo de diferencia que nosotros pensamos, pero sí del esplendor, de los galardones. Esa diferencia. Quizá Pablo, los discípulos no peleaban entre ellos. Jesús, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el menor en el cielo? ¿Quién va a sentar a su diestra? ¿Quién va a sentar a su siniestra? ¿Cómo va? Y Jesús dice, no, a mí no cabe eso, cabe al Padre. Pero el que quiere ser el mayor, él va a ser el que sirva a todos. El siervo de todos. Ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. El que trate de vivir la palabra de Dios. Tiene que ver con los galardones. Pero sí va a haber un cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo. Cristo resucitó, la gente le vio, pero su cuerpo ya era distinto. Porque dice que él se presentaba dentro de la casa sin abrir las puertas. Quizá pasaba por entre las paredes. Pero tampoco era un cuerpo espiritual. Porque uno podrían tocar. Tomás, ¿no? Tomás, Dios le dice, toca mi mano, mira, soy yo. Toca mis pies, toca mi lado. Mira el hueco que está ahí. Y Tomé lo tocó, o sea, era un cuerpo que se podía tocar. Dice que Cristo comió cuando llama a Pedro en la orilla del mar. Y comieron miel, comieron pescado, es un cuerpo que puede comer.
pero es un cuerpo glorificado, un cuerpo celeste, un cuerpo diferente, pero va a haber un cuerpo, el cuerpo va a ser resucitado. Cristo prometió que va a resucitar nuestro cuerpo. Es una promesa de Dios para nosotros que el cuerpo va a ser resucitado. Ese cuerpo corruptible se va a la tierra. Ese cuerpo malo, ese cuerpo enfermo, ese cuerpo que duele, que envejece, va al polvo. Pero vamos a resucitar con un nuevo cuerpo espiritual. Y Pablo dice, es una tontería querer saber cómo va a ser. Es una tontería querer, no, voy a ser así, así. No, la cosa es que va a ser. Esa es la base. Cristo va a resucitar a los muertos. De lo corruptible al incorruptible. Versículo 50 dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Mira qué interesante. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces los que estuvieran vivos en ese tiempo, cuando Cristo venga, los que están vivos van a ser transformados. Dice que un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, fue transformado en un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, a un cuerpo cambiado, celestial, al ejemplo de Jesús. Y los que están muertos, los que duermen, los que estuvieron muertos, todos esos tiempos en Cristo van a resucitar. Imagina la cantidad de gente que va a resucitar, transformados con un cuerpo incorruptible. Porque en el reino de Dios uno no puede pertenecer ahí con un cuerpo corruptible. Los que fueron tomados seguramente pasaron por esa transformación. Enoc, que dice que no murió, Cristo lo tomó, Dios lo tomó, seguramente con un cuerpo transformado, porque él no llegó al cielo con un cuerpo terreno, porque Pablo está diciendo que el cuerpo terrenal no puede heredar el reino de Dios. Fue transformado. Elías también, cuando Eliseo lo ve, el carruaje de fuego llevando a Elías, seguramente fue transformado, un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, Pablo está dejando en claro a los corintios y a nosotros. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros vamos a resucitar. Y mire lo que estamos haciendo ahora para ver cómo vamos a resucitar. Porque sí vamos a resucitar. Los que mueren van a resucitar. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando las hermanas de Lázaro mandan llamar a Jesús, mi hermano está mal, va a morir, por favor venga para que le sane. Y Jesús se tarda como 4 días. Cuando llega, Lázaro está muerto. Y Jesús le dice, no, a sus hermanas, pero no les dije que les puedo resucitar. Y sus hermanas dicen, yo sé. Y aquel día, en el último día, que todos van a resucitar. Y ella tenía esa conciencia de que un día todos van a resucitar. Ella sabía de ese evangelio, sabía de Jesús, creía esa palabra, que todos iban a resucitar un día. Pero Jesús estaba diciendo la resurrección ahora, y cuando le llaman, no, Lázaro ven, y Lázaro resucita, ahí en carne y hueso. Pero sí hay ese entendimiento, los que creen en Cristo, que va a haber una resurrección de los muertos, cuando Cristo venga por los suyos, por su iglesia. Y va a haber un cuerpo glorificado, transformado, como Pablo está diciendo acá. Entonces Pablo deja bien en claro en ese capítulo 15 a los corintios y a nosotros cuál es la base, cuál es el cimiento, lo que creen los cristianos principalmente y por toda la eternidad. No son cosas de esa tierra. Hoy vemos un evangelio muy para uno, ¿no? No, venga a Cristo porque te va a mejorar la vida. Venga a Cristo porque sus finanzas van a mejorar. Venga a Cristo porque Él te puede sanar. Venga a Cristo porque Él te puede bendecir. Venga a Cristo porque te va a hacer bien. Y siempre para uno, en esta tierra, pensando el bien en ese tiempo. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Se acuerda del evangelio que les prediqué y es la base, es el cimiento, es el principal. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros vamos a morir en esa tierra, ese cuerpo mortal, pero vamos a resucitar, nuestro cuerpo va a ser transformado, va a haber una resurrección de los muertos. Y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo para estarmos con Él eternamente.
Esta es la base. No hay que pensar en ese tiempo. Vemos hoy, ¿no?, que la gente está temiendo la muerte por el COVID-19, el coronavirus. Entonces uno, se va a morir. Estamos ahí orando por algunos hermanos cercanos que están contaminados. Oramos para que Dios los sane. Pero cuando sabemos que esa muerte terrenal es simplemente temporal, vamos a resucitar y estar eternamente con Cristo, entonces es una esperanza. Ya el COVID puede matarme, ese cuerpo mortal, ese cuerpo terrenal, pero Dios me tiene un cuerpo mejor, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que puede existir el peor virus del mundo, no me va a contaminar. Ya no va a haber pandemia en el cielo con Dios. No va a haber, dice que un cuerpo que no sufre cansancio, no sufre hambre. Si comemos es por gusto, pero no va a tener hambre. Entonces es algo distinto. Nosotros queremos poner lo que Dios habla y las enseñanzas del Evangelio adentro de nuestra conciencia. Pablo está diciendo, es tontería. Versículo 35, ¿no? Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y él mismo contesta, ¡qué tontería! Imagina a Pablo diciendo, es tontería pensar en eso. La cosa es que sí, va a resucitar. Y hay las diferencias de muertos. Uno no siembra, yo quiero resucitar así, yo quiero ese cuerpo. No, Dios va a dar a cada uno el cuerpo que le corresponda. Se va a ver color de piel, no sé. Si va a ver color del pelo, no sé. Si va a ver color los ojos, no sé. La cosa es que van a resucitar, van a tener un nuevo cuerpo. Y uno tiene que estar preparado para eso. Uno tiene que estar consciente de eso. Ya no estar viviendo solamente para ese mundo, para las cosas de ese mundo. No, va a mejorar, va a pasar, va a ser mejor. Y las prédicas muchas veces de nosotros, no, para animar. No quiero que desanimen. Pero la cosa es, Cristo resucitó. Cristo murió, y resucitó. Es el Evangelio. Si usted no cree en eso, es en vano, dice la palabra. Entonces el principal para uno es creer que Cristo murió. Y hay cantidad de evidencias de eso. Que Cristo fue sepultado, y hay evidencias de eso. Y Cristo resucitó, hay evidencias de eso. Entonces como hay evidencia, es algo real. Todo lo que Él dijo también es real, que todos vamos a resucitar y Dios tiene un nuevo cuerpo para darnos. Entonces Pablo deja eso en claro en ese capítulo 15. Y él termina, ¿no? Versículo 54 dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, mira que nuestro cuerpo va a ser inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito allá en Oseas, el profeta Oseas. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, su victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, su aguijón? Cristo va a vencer la muerte, nos va a dar victoria sobre la muerte. Ya no va a haber muerte. Porque hoy lo único que podemos temer con seguridad y saber que va a venir es la muerte. Y mucha gente tiene horror a la muerte. No quiere morir, se aferra a la vida, que hacen de todo para vivir. Nos duele saber que alguien está por morir. No queremos pensar que puede suceder. Está enfermo, lo peor enfermo, pero uno se niega a pensar que él puede morir, quiere que se sane. Es difícil una persona que dice, ya va a morir, todo bien. No, estamos ahí, queremos hasta el último, hasta que no se apague la última llamecita de vida. Uno está aferrado, va a vivir, va a mejorar. ¿Por qué? La muerte es horrible y dice que el último enemigo a ser vencido por Dios es la muerte. Por Cristo es la muerte. Entonces cuando todo eso pase, entonces va a suceder lo que profetizó Oseas. ¿Dónde está, oh muerte, su victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, su aguijón? Versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay victoria por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ese es un mensaje para nosotros que predicamos, para usted que predica. Su trabajo no es en vano.
aunque muchas veces parece que no hay resultado. Uno dice, ay, fue a predicar en tal lugar, fue preso y está preso. ¿Qué valió? No es en vano. Fue a predicar en un país y murió. Le cortaron la cabeza, le hicieron daño, le hicieron tanto mal. Y Pablo está diciendo, su trabajo en el Señor no es en vano. Uno que muere predicando el Evangelio no es en vano. Uno que sufre por predicar el Evangelio no es en vano. Uno que deja todo por predicar el Evangelio no es en vano. Pablo termina diciendo, hermanos, queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. O sea, no se muevan de ahí. No se dejen engañar por cosas vanas, por filosofías vanas. No se dejen engañar por otro evangelio. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Entonces hay que progresar. No es que mantenerse ahí en su lugar, ya provecito de mí, y ahora qué voy a hacer. No, progresando. No se puede salir a predicar, predicamos por internet, por teléfono, por señal de humo, que sea. Pero hay que progresar en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo deja eso claro a los corintios. Dejen esas cositas que están fastidiando a ustedes, se acuerden del principal, de la base, del cimiento. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, según lo que fue profetizado, según lo que dijo todo el Antiguo Testamento, apuntaba para Jesús. Y hasta hoy apunta a Jesús, y Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, esta es la base. Como Cristo prometió que va a regresar por su iglesia y nos resucitará y nos dará un cuerpo transformado y glorioso y viviremos con Él eternamente. Esta es la esperanza del creyente. Esta es nuestra esperanza. El cristianismo está basado sobre eso. Lo que viene más es gracia de Dios. Lo que viene menos no importa, hay que mantenerse firmes. Si es bendecido o no, no debe importar mucho, hermano. Lo que sí debe importar, cuál es su base, cuál es su cimiento, a dónde está edificado su fe. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces está bien. Porque usted sabe que también va a resucitar un día con un nuevo cuerpo glorificado y va a estar con Él eternamente. Ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber pandemia, ya no va a haber dificultad, ya no va a haber canas, quizás. Quiero que no haya canas porque se ve muy feo. Pero la cosa es, ese debe ser nuestro cimiento, debe ser nuestra base. No es si voy a mejorar de vida, no es si mis hijos van a estudiar en una buena escuela o no, no es si mi cuenta va a estar llena o vacía, no es si mi sanidad, mi enfermedad va a ser sanada o no. Esa no debe ser la base. Esas son consecuencias, son añadiduras que Dios nos da por su gracia. Pero la base, la firmeza debe estar en nuestros pies, bien calzados, bien firmados. Es que Cristo murió, resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa es nuestra gran esperanza de salvación, eso que predicamos al diario, eso que tratamos de que la gente conozca. Y Pablo está diciendo, esta es la base de su fe. Ustedes creyeron en eso. Y si está fuera de eso, todo se derrumba. Todo se derrumba si esa no fuera la base del cristianismo. Todo se viene abajo. ¿Pero por qué no se viene abajo? Porque está firmada en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y esto es todo. Amén, hermanos. Eso es lo que Pablo quiere dejar en claro a los corintios y a nosotros. Esta es nuestra base, esta es nuestra roca eterna. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación, para tu salvación. Yo te quiero invitar a orar. Si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, hágalo, porque Él es la roca de salvación. Él es la base de toda historia de la humanidad. Es Cristo muerto y resucitado para mi salvación, para tu salvación. Te invito ahora a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Gracias, Jesús, porque ha entregado su vida en la cruz por mis pecados. Y ahora yo quiero
entregar mi vida en tus manos. Perdóname por mis pecados que te llevaron a la cruz y dame vida eterna en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, busca información sobre Dios, busca estudiar la palabra, busque a alguien que te pueda ayudar a comprender más la Biblia, a conocer más del Señor. Y a nosotros que ya somos cristianos, que ya creímos, no nos apartemos de la base, que es Cristo muerto y resucitado. Los demás es añadidura, es gracia del Señor. Amén. Muchas gracias. Buena semana. Que Dios les bendiga.